Hola amigos de Entre Puntos. Señores, esta semana el foco del panorama mundial ha estado en Europa. Primero con la renuncia de la primera ministra británica Theresa May, quien anunció el pasado viernes 24, que dejará su cargo el próximo 7 de junio por las fuertes presiones dentro y fuera de su partido, por el fracaso de su gestión en el proceso del Brexit, o que es como se le llama al abandono del Reino Unido del bloque europeo. En segundo lugar, acaparan la atención las elecciones del Parlamento Europeo, que podrían variar el destino de la Unión. Bueno, son elecciones históricas, se dice, porque pudieran cambiar el futuro del continente en algunos aspectos. Existe realmente miedo de que crezcan las influencias de las fuerzas que quieren salir de la comunidad europea, o sea, las euroescépticas. En fin, son 751 representantes que fueron electos para la Eurocámara para los próximos 5 años. Alemania, por ejemplo, que es el país con el peso demográfico más fuerte, ¿verdad?, de la Unión Europea, es a la que corresponden más escaños, 96 asientos. Queremos analizar en este programa qué cambiará en este equilibrio de fuerzas en el Parlamento Europeo y, por el otro lado, cuáles serán los efectos tanto para el Reino Unido como para Europa de una salida del bloque europeo o Brexit. Cómo esto afectará a Europa, ¿verdad? Y qué pasa, cómo quedará Gran Bretaña sin este acuerdo, si volverá a las situaciones de antes del acuerdo, que se dice que había, bueno, pues una situación de inflación, de crisis económica, se habla también del terrorismo, de manera que, ¿qué pasará? Para analizar este tema hemos invitado en esta ocasión a dos habitués de Entre Puntos, dos analistas, Bill Wall y Jean-Michel Carrois. Son dos personas que yo creo que dedican parte importante de su vida a lo que es la crítica y el análisis geopolítico. Bill, Jean-Michel, bienvenidos. Vamos a hablar un poco de esta historia de antes de esta renuncia de la primera ministra Theresa May. Recordemos que la fecha límite era marzo del 19, ya pasó, ¿verdad?, de una ruptura formal y total de lo que era la salida del Brexit. Esta era la fecha prevista, la fecha límite para establecer todo lo que eran las reglas de cómo iba a ser esta salida y cómo iban a ser las relaciones comerciales entre Europa y Gran Bretaña. Hay mucho comercio entre estos dos países, hay mucha relación. Uno de los temas, si no el más, fue la migración y el problema con Irlanda del Norte. Hay toda una historia antes de Theresa May, porque también Cameron, cuando en el 2013 anunció lo que iba a ser este referéndum, creyendo que iba a obtener más apoyo, y salió todo lo contrario. Se dice que este año del Brexit, muchas decisiones que daban por seguros, pues salieron todo lo contrario, y esta fue una. Ahí mismo Cameron renuncia, y entre los de su partido, entre los Tories, pues Theresa May sale por descarte, porque todos los otros se fueron retirando. Yo les preguntaba fuera de cámara a nuestros dos panelistas, ¿cuál fue la razón por la cual Cameron hace este referéndum que realmente pues fue el detonante de toda esta situación de ya muchos años es que está sumida Inglaterra? Esta ley va a las cámaras, tanto a la Cámara de los Lores como a la otra cámara, va y vuelve, y no sale un proyecto que satisfaga a ninguno de los dos, tanto a Europa como a Gran Bretaña. Entonces, ¿cuál fue el detonante para que Cameron sometiera a esto, y lo que ha pasado hasta ahora, desembocando en lo que es la renuncia de Theresa May, y quién lo sucederá dentro del mismo partido? Vamos a ver. Bill, ¿quieres comenzar? Mira, la
El motivo del referéndum realmente es que ya había en Gran Bretaña, como lo hay en el resto de Europa, cierta insatisfacción a la comunidad europea, al concepto de comunidad europea. No te olvides, por ejemplo, la crisis de Grecia, la situación impulsada mayormente por la crisis económica del 2008, que tiene un impacto enorme. También la cuestión de la inmigración masiva que no se podía controlar. Pero ya había países que cuestionaban, por ejemplo, el sistema europeo, donde, como tú bien dijiste, Alemania, que es la máquina importante, pues dominaba a Angela Merkel. Y los países particularmente del sur de Europa no veían muy bien los del norte, porque los del norte tienen otro concepto disciplinario. Italia, ya sabemos la situación política de Italia, que es crítica ahora. La Comunidad Europea está pensando ahora ponerle sanciones a Italia. Ya se ha mencionado en Italia si se queda o se sale, porque el Brexit abre una puerta que nunca se había considerado la Comunidad Europea. Por consiguiente, el hecho de que Europa, a través de la Unión Europea, el fenómeno es que se fracciona más que se une, porque como resultado de la Unión Europea se debilitan los estados, los países como tal, y surgen las regiones. Hay que pensar que Europa es un continente muy regionalista. Como lo vemos, por ejemplo, el caso de Cataluña en España, el caso de Escocia en Gran Bretaña, el caso de misma Italia, norte-sur, y del momento en que tengamos tres esferas, o sea, que yo tengo mi región, que son, con el tiempo, han devenido bastante autónomas. Tenemos unos mapas por ahí que se en algunos casos, por ejemplo, tienen su propio idioma, como pasa en los Países Vascos, en Cataluña, en fin. También tienen sus propios parlamentos provinciales o estatales, como sucede, por ejemplo, en el área de Escocia, misma Cataluña. Entonces, eso abre la posibilidad o la tendencia de independizarse del país, porque sobre todo aquellas regiones que son ricas en producción y se ven como parte de la Comunidad Europea, pero no necesariamente del país al cual pertenece. Esto es simplemente lo que está pasando con el concepto de la Comunidad Europea. El tamaño, por ejemplo, de las economías, la zona euro, que era lo ideal, se paralizó en 19 países de 28, porque obviamente lleva una política monetaria distinta a la política fiscal. Es un problema. El tamaño de las economías, en algunos casos hay que incentivar con tasas de intereses bajas cuando hay un país que no la necesita. En fin, una serie de conceptos que es muy difícil a Europa esperar que en cuestión de 4 o 5 décadas ya va a haber una unión perfecta. Inclusive la Comunidad Europea no prevé en sus mecanismos la salida de nadie de la Comunidad Europea. O sea, este capítulo que capítulo es nuevo, sí, un fenómeno, pero tú lo puedes pasar. Entonces, Jean-Michel, además de esto que ha estado explicando Bill, yo te pregunto, la concepción de las ideas en el mundo, esas ideas que se van trabajando, que van surgiendo, ha liderado pues todo lo que son los partidos, las ideologías, los conceptos que hacen cosas, como en este caso la Unión Europea. Sin embargo, hemos visto en este momento aires nacionalistas por todas partes, y cuando digo aires nacionalistas son de países en particulares, no de lo que es la Unión Europea como grupo. ¿Cómo influye este Brexit, por un lado, de salir de la comunidad? ¿Cómo influyen las elecciones europeas, que también el nacionalismo se ha manifestado? ¿Y cómo influyen todos los demás movimientos nacionalistas en el mundo, comenzando por Donald Trump, que Estados Unidos pasa de ser el abanderado de la globalización ahora a decir que no es válido esto? Sí, yo creo que para completar un poco lo que acaba de decir Bill, para entender lo que está sucediendo, yo creo que un punto importante es que las élites, tanto políticas como mediáticas, realmente no se dieron cuenta de que la globalización tenía sus ganadores y sus perdedores. Y esa gente que está votando en favor de los movimientos ultraderechistas, ¿no? De los euroescépticos, como se dice ahora,
son en gran parte los perdedores de esa globalización a nivel mundial, sí, y a nivel de Europa, por ejemplo. Hay un sondeo que se hizo en Francia inmediatamente después de las elecciones que acaban de pasar, de las europeas, donde se ve que la mayoría de los obreros, que eran la base del Partido Comunista, de la izquierda en Francia, se pasaron de manera masiva hacia el voto del Rassemblement National, que es el partido de extrema derecha de Marine Le Pen. O sea que es un fenómeno esto. Exactamente. Y eso, cuando uno ve también el voto en países como Polonia, ex países del bloque soviético, donde las fuerzas ultraderechistas en Hungría, por ejemplo, con Orbán, y yo creo que los dos temas muy importantes que han servido de tela de fondo de esas elecciones y de la evolución a más largo plazo son, primero, esa consecuencia de la globalización para una serie de personas que no se beneficia como se beneficiaba antes del welfare state, ¿no? Del estado de bienestar. O sea que fíjate que tú has tocado un punto muy importante aquí, Jean-Michel, es que los obreros vamos a decir, las personas no especializadas, los obreros que antes constituían la más importante del Partido Comunista, ahora se han pasado al lado de la derecha con esta posición de la ultraderecha, claro, con esta posición supernacionalista, que no quieren que entren migrantes que vienen a ocupar sus trabajos. Ese es el segundo punto, el problema de la migración. Claro. Que realmente lo que está pasando es que Europa ha estado sufriendo. Bueno, los dos grandes flujos migratorios vienen de un lado del Medio Oriente, totalmente una crisis, bueno, en gran parte por la incoherencia de las políticas de Estados Unidos, hay que decirlo, ¿no? Y en segundo lugar, desde África, sobre todo África del sub-Sahel, ¿no? De la parte que son más bien un tema económico. Yo creo que hasta cuando no haya un desarrollo más importante, electrificación, una serie de temas en África, va a seguir ese flujo migratorio que llega hacia el norte, hacia Europa sobre todo, y igualmente lo que viene de Siria, que viene de Irak, que viene viene hacia Europa, una minoría viene hacia las Américas. Y eso también ha sido motivo, o yo diría que fue el motivo principal del Brexit, de que estas migraciones que llegaban desde... Bueno, Bill me dice que no, pero nos vamos a la pausa y volvemos en el próximo segmento. Un elemento. Volvemos en el próximo segmento. A ver, ¿qué tienen en común una cuenta no dividida? Un balance insuficiente. Andar sin efectivo. Un imprevisto. Un olvido. Y esas diligencias bancarias. Sencillo, todo lo puedes resolver con tus canales Banreservas. Distintas vías de solución, siempre disponible, siempre activas y siempre seguras para que resuelvas el serrucho, el pago pendiente, el andar sin efectivo y todo lo demás sin complicaciones. Así que tranquilo y resuélvelo con tus canales Banreservas. Tu banco fuera del banco. El Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES avanza en la facilitación de negocios dentro del programa República Digital. Incorporamos 18 nuevos servicios a nuestra ventanilla virtual, elevando a 77 las facilidades colocadas a tan solo un clic desde su casa u oficina, ahorrando tiempo y dinero a nuestros usuarios desde cualquier punto del país. Mi nombre es Víctor Ramón Carrasco y trabajamos en lo que es el almuerzo escolar. Tiempo atrás había que trasladarse a Santo Domingo, perder tiempo, perder dinero. Es más rápido, más fácil y económico. Puedo hacerlo desde mi computador a la hora que yo quiera. Oh, fácil. Antes tenía que moverse, correr 200 kilómetros y ahora lo tienes en la palma de tu mano. Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria,
buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Antes de darle paso a nuestros invitados, veamos un video sobre el Brexit. Adelante. ¿Quién gana y quién pierde con el Brexit? Si el Reino Unido abandona la Unión Europea, se libraría de algunos problemas: leyes restrictivas europeas, una inmigración ilimitada y pagos que también se destinan a países europeos endeudados. Casi 5.000 millones de euros al año permanecerían en el país en vez de ir a la Unión. Esa suma tendrían que cubrirla el resto de los Estados miembros. Alemania aportaría la mayor parte. Pero los británicos también saldrían perdiendo. Según la Confederación de la Industria Británica, el Brexit le costaría al Reino Unido hasta el año 2020 unos 128.000 millones de euros, ya que perdería el acceso garantizado a su principal mercado, la Unión Europea. Algunas empresas abandonarían el país. Automotrices como Nissan chocarían con barreras para abastecer el mercado europeo desde el Reino Unido. El Brexit podría costarle al país casi 1 millón de empleos. Los bancos internacionales le darían la espalda a Londres. Goldman Sachs se mudaría a Frankfurt, ya que el banco quiere permanecer en la Unión Europea. La City de Londres, uno de los centros bursátiles más importantes del mundo, perdería peso. Reino Unido tendría que pactar 36 nuevos acuerdos comerciales con cada socio comunitario y con países terceros. Esto le llevaría tiempo. Además, los británicos son la parte más pequeña, 65 millones de habitantes frente a 435 millones en la Unión Europea. Con el Brexit, el restablecimiento de aranceles encarecerían las importaciones y exportaciones para los británicos. Según los estudios, el Reino Unido sufriría unas pérdidas equivalentes al 3% de su Producto Interior Bruto y Alemania el 0,3% del PIB. Un ganador. Los economistas afirman que ninguno gana. La economía británica saldría perdiendo y la Unión Europea también. El Reino Unido es un importante socio que ha fortalecido a Europa. Además, otros países podrían seguir este camino y la Unión se desmoronaría. Bueno, aquí vemos algunos aspectos señalados de las consecuencias que traería esta salida de Reino Unido de la Unión Europea. Bill, tú puntualizabas sobre el hecho de la migración. ¿Qué tan importante fue y cuáles fueron las causas? Aquí vimos algunas. ¿Cuáles fueron las causas a tu juicio de que ganara este Brexit y ahora se hable de hacer de nuevo la votación? De hecho, fue muy reñida. Fue... 3 puntos de diferencia. Exacto, fueron muy pocos puntos de diferencia y se habla hasta de volver a hacer este referéndum. Bueno, mira, algo que no se ha mencionado ahí es que, por ejemplo, Escocia votó a quedarse. Sí. Londres. Son 6 millones. Pero Escocia de todas maneras, Londres. Pero Escocia y Londres, claro, sí, porque son las partes. Vamos a ver, por ejemplo, el paralelo está en las elecciones de los Estados Unidos. ¿Quién votó por Trump y quién votó por los demócratas? Sí. Las grandes urbes, evidentemente, eran hacia los demócratas. Sí. Y Trump se valió de la parte interior. Uno de los productos de mayor exportación de Gran Bretaña es el whisky, mundialmente. Va a haber unas elecciones nuevamente en Escocia y se va a proponer otra vez en un futuro si se quedan con Gran Bretaña o se unen a Europa. Irlanda del Norte es otro problema, porque al tener frontera con la República Irlandesa, eso ha sido uno de los dilemas grandes que enfrentó Theresa May, que Irlanda del Norte quería mantener ese beneficio de la frontera
abierta, puesto que es una isla que está dividida en dos y realmente son todos irlandeses. Claro. Eso era muy difícil. La Comunidad Europea podía acceder hasta un punto, pero para Gran Bretaña era un dilema, porque entonces pertenece, pero a través de tu territorio aquí no pertenece. En fin, hay una serie de presiones que se crean. Pero mira, hay un elemento, y vuelvo a lo que dije antes, las regiones están muy divididas en el mundo, no los países, las regiones. Por ejemplo, aquella región, como pasó en País de Gales, que es minería y cosas de eso, votó a favor de la salida. ¿Verdad? No pensaron en el hecho de que necesariamente al perder parte de la economía productiva, que ellos quedarían en el aire, en fin, no pensaron en nada de eso, sino que se votó ahí. Se manipuló la información. No cabe duda que la migración sí estaba afectando, pero de todas maneras estaba afectando mucho más a Europa, porque antes de llegar a Gran Bretaña, aunque estaban viniendo polacos y cosas de esas, el hecho es que tenían que cruzar toda Europa y había otras oportunidades. La caída de la economía alemana hasta cierto punto afectó, porque mucha gente buscaba otros barrios. Otro elemento que también hay que pensar es que en las elecciones europeas también votaron ya los emigrantes residentes o nacionales. Y eso para el futuro de Europa va a tener mucho impacto, puesto que esa gente van a tener voto. Claro. No se trata del que llegó ayer en un buque mojado, va a ser gente que va a apelar. Esa gente son culturas distintas. El país de Estados Unidos, quitando la emigración inicial de chinos y demás, vino de la misma cultura, era europea, los que vinieron al desarrollo del país. En América Latina igual. Pero aquí estamos viendo una confluencia, como bien dijo Michelle, del mercado oriente, que son musulmanes, del sur, que vienen muchos musulmanes. En fin, está cambiando la y esto la puede hacer conatos de regionalismo, además de los que hay. Exactamente, puede acelerar ese proceso. ¿Qué crees tú, Jean-Michel, sobre esta migración muy distinta que está llegando a la que se refiere Bill, a Europa? Evidentemente, Europa ha cambiado mucho. Si uno va a... De hecho, uno va a París, Unido, que es una ciudad ya multicultural. Sí. Con una presencia musulmana muy fuerte. De mi clase cuando yo era muchacho, ¿no? Y cuando había un negro era mucho, ¿no? Ahora usted ve reportajes por la televisión francesa, sobre todo los suburbios, la mayoría son negros o de origen árabe. Es decir, la composición, yo creo que el factor demográfico, siempre además hay que volver al factor demográfico y el hecho de que los europeos no tengan hijos. Entonces, evidentemente hay un aporte migratorio que, como tú dices, de otra cultura, de otra religión, sobre todo el factor cultural religioso. Tú tienes 3 hijos. Yo tengo 3 bueno, hijos. porque estás casado con una dominicana. Bill tiene una y yo tengo una. Fíjate cómo se reducen la cantidad de hijos. Estamos hablando de dominicana. Y estamos hablando en dominicana. Si nos vamos a Francia, a Inglaterra. 1.6, 1.7 es el índice demográfico. España por ha caído de manera drástica. Sí, en España, que antes se tenían muchísimos hijos, ha caído. Y Francia no tanto, porque hubo después de la Segunda Guerra Mundial una política natalista, ¿no? De un subsidio a las familias para mantener. ¿Qué tanto influye la crisis económica en que tengamos menos hijos? Yo creo que influye mucho, también el desarrollo de la mujer, pero influye muchísimo la crisis económica. Y eso ha creado evidentemente una situación que atrae la migración. Sí, claro. Mira lo de Angela Merkel, que aceptó casi 1 millón de migrantes. Porque los necesitaba. La industria alemana necesitaba la migración. Se invierten los papeles. Vámonos a la historia. Sí. Estos países de donde proceden muchos inmigrantes, particularmente en Francia, España en menos escala, pero también proceden de muchas de las excolonias. Porque, por ejemplo, si ellos hablaban español en Marruecos, por decir Marruecos, el norte de Marruecos, y francés en el resto de Marruecos, francés en Senegal, etcétera, ¿a dónde van a escoger cuando donde hablan el mismo idioma? En el caso de Reino Unido está claro. Exactamente. Los migrantes quieren ir a Inglaterra porque hablan inglés. ¿Qué es lo que pasa? Cuando eran colonias, los capitales venían a esos países poco desarrollados y creaban empleos y creaban condiciones. Al retirarse de esa colonia, esos países cayeron en crisis económica, obviamente, porque muchas de esas, digamos, la élite, el establishment,
que manejaba la economía, manejaba la cultura, manejaba todo, pues empieza a retirarse. Para Francia lo más crítico fue Argelia, sin duda, ¿no? Porque Argelia se consideraba francesa porque sencillamente, contrario a Marruecos, que ya era un reinado que venía milenario, Argelia lo crearon realmente los franceses, eso eran piratas bereberes. Y había una población europea muy importante. Entonces, obviamente, ¿a dónde recurren ellos? Bueno, pues a la madre patria, claro, por razones como obvias, nosotros, ¿no? Con España. Y ahora, al Europa, por ejemplo, tener con una economía creciente y necesitar mano de obra, porque también en Alemania fueron muchos turcos, por ejemplo, que no tenían nada que ver con el concepto de turismo. Eso. Lo otro que también impacta es que a partir de la Segunda Guerra Mundial, Europa deja de ser ya una potencia militar. Digo Europa en los países componentes, como eran Gran Bretaña, Francia, ya Alemania. Y entonces quedan dos bloques importantes, o dos países, Estados Unidos y el bloque soviético. La única manera que Europa ve independizarse es primero eliminar la debilidad de guerra entre ellos, que evidentemente se hace con una Unión Europea. Lo otro es elevar el sistema productivo y llevarlo a una etapa que se independice de los americanos, más que primero, no los rusos, los americanos, que con el proyecto de Marshall y claro, dinero que entró, pero había una dependencia. La defensa de Europa Occidental dependía de los americanos y en la parte que era el este era de los rusos. Y entonces la Guerra Fría. ¿Qué sucede aquí? Europa ve la salida a través de este medio, de independizarse económicamente, independizarse políticamente y a la larga también ser un bloque militar unido que pudiera quedarse fuera de una confrontación entre Estados Unidos y Europa. Porque de todas maneras, y Rusia, tanto Rusia como Estados Unidos, definitivamente el lugar de guerra hubiera sido Europa. Cuando hablo de Europa no incluyo a la Unión Soviética. Eso hubiera sido. Y viene. Ahora, después viene la evolución social, la evolución económica, los cambios, la emigración. Y eso cambió totalmente la estructura que se tenía original de una Europa unida. Porque eso no se podía concebir en los años 50 o los años 60. Sí, no, yo creo que lo que dice es cierto, pero ¿cuál es el gran problema de Europa? Es que precisamente no ha podido hacer una unión política, un ejército común. El tema del ejército común ha vuelto varias veces, sobre todo ahora que el terrorismo se ha desplazado hacia la zona del Sahel, ¿no? En África. Entonces, el grueso del peso de la lucha contra ese terrorismo en una zona grande como Europa, esa zona Francia que lo está cargando, y no hay realmente a nivel europeo una fuerza militar capaz. El OTAN, bueno, depende de Estados Unidos, ¿no? Todo lo que es transporte de tropa, etcétera. Y a nivel político tampoco. Hay un problema que tú tocaste al principio, la diferencia entre la política fiscal y la política monetaria, ¿no? Hasta cuando no hay un presupuesto europeo, no hay una moneda común que es el euro, pero no hay política que convergen, ¿no? En términos monetarios. Con las nuevas elecciones europeas, y nos vamos a la pausa con esta pregunta, ¿pudiese cambiar algo en este sentido? Volvemos, amigos. Sonrisa al verme cuando me abrazan tus olas y despiertan tus aromas. Me gusta, tus paseos, me gusta, descubrirte, me gusta, tus secretos. Todo en ti me gusta. Santo Domingo me gusta. Desafiarte y tus campos y tus olas y en un cielo inmenso la luna. De Puerto Plata me gusta.
cuánto me gustas con tu vestido de mar. Azul turquesa y coral. Vivir aventuras, tus cimas y lagos. Samaná te quiero. Samaná me gusta. Disfrutar del paraíso. Tus bellezas y tu encanto. Toda tu magia me gusta. Punta Cana tú me gustas. Y caminar por tus playas. La arena está blanca. Donde se duerme la luna. Me gusta. En sus noches estrelladas. Y me gustan tus colores, el azul, verde y el blanco. El dorado de su caña. La romana a mí me gusta. Me gusta, me gusta. La romana a mí me gusta. La arena de las playas. El cariño de su gente. Y el sabor de su comida. Cuando me gustas. Me gusta. Lo que eres. Me gusta. Lo que tienes. Me gusta. Cuando me gustas. Me gusta Barahona. Me gusta Barahona me gusta. Me gusta. descubrirte, Me gusta. caminarte. Me gusta. Barahona me gusta. Cuando me gustas. Me gusta. Barahona me gusta. Navegar tus ríos, subir tus montañas. Me gusta. Todo en ti me gusta. Dominicana. Me gusta como eres. Me gusta tu belleza y todo lo que tienes. República Dominicana. Me gusta como eres. Me gusta tu belleza y todo lo que tienes. Dominicana. Me gusta como eres. Toda su belleza. Cabe los brazos de República Dominicana lo tiene todo. El Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES avanza en la facilitación de negocios dentro del programa República Digital. Incorporamos 18 nuevos servicios a nuestra ventanilla virtual, elevando a 77 las facilidades colocadas a tan solo un clic desde su casa u oficina, ahorrando tiempo y dinero a nuestros usuarios desde cualquier punto del país. Mi nombre es Janet Hernández, soy la presidenta del Centro Ecológico Jaragua. Mi nombre es Neri Castillo. Decotulov se dedica a lo que es la planeación y decoración de eventos. Constituir una compañía era bastante difícil. Bueno, había que trasladarse a Santo Domingo. Y el costo era mucho dinero. Ahora simplemente entro a la computadora. Y estar listado de todas las cosas que se necesitan traer. Y uno simplemente va cotejando y va preparando su documentación. Es fenomenal, es ágil, ayuda a que la gente pueda avanzar. Eso ha sido fabuloso para nuestro centro ecológico. Vale la pena, claro que vale la pena. Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES. No podemos dejar de dar las gracias una vez más al Salón Lorelén por tantos años al cuidado de mi cabello. El Salón Lorelén ofrece servicios de belleza, cuidado de manos y pies, así como depilación y otros servicios de cuidado personal. Estos están disponibles a domicilio o en su local, ubicado en la calle 25A del sector El Renacimiento, al lado de la panadería Le Croissant Doré, en la avenida Enriquillo. Su horario de trabajo es de 7 de la mañana a 9 de la noche. Bueno, esta discusión es tan importante porque incluso en América Latina también hemos tratado a los latinoamericanos de hacer lo mismo, de unirnos en bloque y no lo hemos conseguido, siendo quizás más parecidos entre sí que los europeos, con un solo idioma, con una misma historia y tampoco se ha conseguido. Tú decías, Jean-Michel, en el segmento anterior. No, por ejemplo, otro tema que es muy importante, el salario mínimo, que está muy por debajo en la zona oriental de Europa, ¿no? Yo creo que el crecimiento muy rápido, la inclusión de todos esos países del ex bloque soviético ha creado problemas que no se han resuelto. Hay un tema que se llama... que esos países están muy por debajo económicamente. Que mandan desde Polonia, Rumania, hacia la parte occidental de Europa y que vienen a trabajar con sueldos que son la mitad de los sueldos que cobran los obreros en Francia, en el Reino Unido. Eso ha creado, evidentemente, tensiones, ¿no? Y eso no se ha resuelto porque a nivel europeo
no hay realmente una política común en términos de sueldo, en términos fiscal, en términos... Y yo creo que el gran reto que tiene Europa, si no se reforma, y vamos a ver lo que pasa con el crecimiento de los verdes, yo creo que el tema del cambio climático es un tema Bueno, los verdes han tomado una fuerza tremenda. Y yo creo que Europa está, bueno, la conferencia de COP21 tuvo lugar en París. Yo creo que hay una conciencia, sobre todo a nivel de la juventud. 30% de los jóvenes europeos fueron a votar para los verdes, porque realmente ellos en general no iban a votar, pero decidieron ir a votar porque tiene esa conciencia de que si no se hace realmente acciones concretas, ¿no?, para contrarrestar ese cambio climático, esa crisis climática. Yo creo que el término cambio climático es muy poco frente a la realidad, ¿no?, de esa consecuencia que cada 2 meses aparece un nuevo informe que enseña que realmente si no se actúa en 20, 30 años, ese planeta va a ser muy, muy difícil de vivir. Bill, tú eres un abanderado de que tú no crees en el cambio climático. ¿Cuál es tu posición? ¿Cómo? Tú eres un abanderado de que no crees en Que yo soy un abanderado de que... No, por favor. Ese es Mr. Trump. Tú me confundes a mí con Donald Trump. Te parece un poco, mi cabello pero es un poco tú distinto. dices que no es tanto el efecto que causa. No, yo lo que estoy hablando es de que sí hay un efecto en el cambio climático. Pero lo ha habido en la historia. Lo que es que se ha acelerado. Porque hubo la ley que, bueno, la ley no, la era en que estaba el mundo congelado, la desaparición de los dinosaurios y toda aquella época, con, bueno, lo que fuera. Es decir, el mundo ha tenido alta y baja y temperaturas, ¿no? Lo que pasa es que lo estamos acelerando el proceso, porque lo que han transcurrido en cientos, miles de años, lo estamos llevando en un plazo corto. El problema de la lucha, que es complicada, es que los países que están en vía de desarrollo no aceptan pagar el costo de un daño que lo hicieron los países ya desarrollados. Claro. Estemos claros. Si fíjate bien que ahora mismo... Bueno, eso hay que matizarlo, porque ahora el gran problema es China. China es responsable, pero no se puede decir que China es un país desarrollado. No, pero es que está en vía de desarrollo. No, el problema es exacto, es inventar un nuevo modelo de desarrollo. Pero es que ese país es enorme. Si esto fuera Polonia, pues no tendría mucho caso. Pero estamos hablando de 1.300 millones de habitantes. Se supone que ellos están cambiando el tipo de economía. No, claro. Pero están dañando el sistema. Ellos tienen un gobierno centralizado que es comunista y la economía capitalista, que es una combinación que da buenos resultados, pero también es inconcebible. Entonces, el momento que tú tengas una economía cuyas decisiones se toman centralizadas, pero es abierta, porque dependen de las exportaciones y le va muy bien, están dañando el medio ambiente, porque para poder ser competitivo, tú lo que tienes que hacer es ignora el medio ambiente y sencillamente empieza a producir. Entonces tú dices, Billy, nos vamos a la pausa, que el sistema de la competitividad hace que ignoremos el medio ambiente. No, que los países en proceso de desarrollo... Se les hace más difícil. Vamos a decir que China ya está entre un lado y otro lado, pero todavía tiene potencial de desarrollo. Por consiguiente, si yo me voy por cosas limpias, eso tiene un costo. Claro, porque ya los otros lo hicieron. Exacto. Y ya se nos fueron adelante. Entonces, todavía los otros tienen que hacerlo, pero ellos tienen que llegar a un punto donde entonces diga, bueno, ahora vamos a entrar nosotros en este manejo. Nos vamos a la pausa, Bill. Volvemos, amigos. Y después es una decisión económica. El Banco Central regula el sistema financiero. Diseña y propone a la Junta Monetaria las normativas necesarias para el funcionamiento eficiente del sistema financiero, contribuyendo con la estabilidad y el crecimiento de la economía. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Bienvenido a bordo. Déjate llevar por la compañía española con la que vuelan cada año más de 10 millones de pasajeros a más de 50 destinos en todo el mundo. Nos gustará verte pronto, muy pronto. Air Europa, cada detalle cuenta. No podemos dejar de dar las gracias una vez más al Salón Lorelén por tantos años al cuidado de mi cabello. El Salón Lorelén ofrece servicios de belleza, cuidado de manos y pies,
así como depilación y otros servicios de cuidado personal. Estos están disponibles a domicilio o en su local, ubicado en la calle 25A del sector El Renacimiento, al lado de la panadería Le Croissant Doré, en la avenida Enriquillo. Su horario de trabajo es de 7 de la mañana a 9 de la noche. Los que quieren seguir creciendo. Los que enseñan el valor de pensar en el mañana. Los que guardan para superar nuevos retos. Los que piensan en los que vendrán. En Banreservas tenemos una cuenta de ahorro para todos. Abre ya tu cuenta y acércate a todo aquello por lo cual ahorras. Aquí estamos para ti. Planifícate, ahorra, crece. Banreservas, el banco de los dominicanos. Bueno, amigos, hablamos de la contaminación, del cambio climático y de cómo los países que no son desarrollados todavía, pues dicen, bueno, los otros lo hicieron y se desarrollaron a ese costo. También hay un impuesto, al que más contamina, más paga. Sí, no, ¿Cuál claro, es la situación? No, castigar la energía fósiles, el carbón, ya a pesar de Punta Catalina aquí, se sabe que hay que cerrar y no empezar nueva planta de carbón, ¿no? Eso ya... y, por ejemplo, lo que decía Bill, en el caso de África, que va a ser el continente, la zona de más rápido crecimiento demográfico en los 30 años que vienen, saltar a una nueva forma, ¿no?, de desarrollo. Hay proyectos muy importantes de centrales solares que se están desarrollando. Marruecos, por ejemplo, acaba de abrir la central solar más grande del mundo. Y eso gracias en parte a China, que el costo de un panel solar ha disminuido de 90%, ¿no? Gracias a la China, que se da cuenta que ya no se puede respirar en grandes ciudades de China. Menos mal, claro. Es decir, ya hay una concientización y sobre todo a nivel de la juventud. Yo creo que ya los jóvenes, y se ve todos los viernes en el mundo, en el primer mundo, los jóvenes, los estudiantes, hacen una huelga para obligar a los gobiernos a tomar medidas concretas, porque dicen que si no... ellos no van a sobrevivir. Y la demografía es muy parte de esta contaminación, porque mientras más somos, pues más contaminamos. Claro. Pero al mismo tiempo, entonces los países más adelantados ya tienen mucho menos nacimientos y los más atrasados, que son los que están más contaminados, menos. Pero cuidado con China. China ve la oportunidad de todo esto, no para bien de medio ambiente. Es económica, porque ellos producen un costo muy por debajo. Y tienen muchísima liquidez. Ellos pueden financiar y tienen, pero en China, ahora mismo, recientemente vimos el efecto que está teniendo en el ozono, la cuestión en China, que proviene de China, que está dañando todo el norte de China y ya llegando a Corea, Japón. Es decir, ellos no... Ahora, vender y poner paneles, claro que sí, porque ellos lo producen. Porque les conviene económicamente. Pero es te digo que hay un elemento que sí, yo estoy de acuerdo que el movimiento tiene que ser, pero una lucha muy cuesta arriba, porque al final hay que comer todos los días. Y ya no es comer suficiente, ya hay que tener teléfono inteligente, ¿verdad? Y cosas por el estilo. No, hay que redefinir el modo de consumo. Hay que definirlo. O sea, 30 segundos cada uno. Que este cambio de globalización, nacionalismo, este cambio de que trabajadores que militaban en los partidos de extrema izquierda ahora se han pasado a la extrema derecha, las elecciones ahora europeas, ¿cómo cambia el mundo, Jean-Michel? No, yo creo que ya hay dos opciones, ¿no? O la opción ultranacionalista de cerrar fronteras de nuevo, puede ser regiones, pero yo creo que ellos dicen que son naciones, ¿no? Estados-naciones, volver a esa estructuración del mundo, o realmente pensar que estamos en un mundo donde una decisión en China afecta a todo el resto en la India, en lo que viene en Nigeria, que va a ser uno de los países más poblados del mundo, donde la tasa de pobreza llega a los 80%. Es decir, esa gente va a tener que comer, esa gente va a tener que consumir. ¿Qué vamos a hacer? Yo creo que eso es la gran pregunta que hay que contestar.
Mira, estamos muy fragmentados en el mundo. En el momento que necesitamos más unidad, más unión, un enfoque internacional, un enfoque de compromiso sin política, es cuando estamos más distantes, más en confrontaciones en vez de unirnos. El primer paso para el decaimiento, digamos, de la fuerza del nacionalismo fue la globalización. Olvídate de los trabajadores de extrema derecha. Ya el idealismo pasó a un segundo plano. Eso era cuando los trabajadores estaban siendo abusados, casi esclavizados, y entonces el socialismo, la Revolución Francesa, etcétera, ¿verdad? El abuso. Pero ya hoy es... Los chalecos amarillos en Francia aparecieron de nuevo. Pero es una cuestión económica. Y muchos se manipulan políticamente. Acuérdate que se manipulan políticamente. En política, en la misma. ¿no? No nos quedó más tiempo. Habría que un sí o un no. ¿Se volverá a hacer el referéndum en Gran Bretaña, a tu juicio, sí o no? Jean-Michel. La pregunta del millón. Yo no creo. Es difícil, pero bueno, los liberales lo quieren hacer. Tendremos que hacer otro programa más adelante cuando sepamos quién es el sucesor. Yo creo que los británicos se van a dar cuenta del error que cometieron, ya se dan dando cuenta. Pero... Señores, se nos acabó el tiempo. Gracias por estar ahí. Yo espero que así sea. No. Bill como británico, ¿verdad? Como británico, al fin espero. Bueno, aquí tenemos un británico y un francés, representantes de la comunidad europea. Señores, hasta la próxima. Gracias por acompañarnos.